materia sede de Cartago, del tercer semestre. Soy del grupo 3 y a mi grupo le correspondió organismos de control. Con el paso del clásico, el Estado liberal, de intervencionismo de Estado de bienestar y Estado social de derecho, se presentó un fenómeno de expansión de la actividad estatal. Los pesos y contrapesos tradicionales entre las tres ramas del poder eran insuficientes para la verificación del cumplimiento público, y por ello se hizo necesario replantear la clásica teoría de subdivisión y abrir campo en la estructura a los órganos encargados de hacer el control sobre las ciertas actividades estatales, para agregar al control endógeno de las ramas del poder de la administración, jerárquico y de tutela, un control exógeno que permitiera medir mejor los logros, fracasos y desafueros de dicha actividad. Para tal fin, en la Constitución de 1991 se creó en el marco de un esquema de autonomía la función pública de control fiscal y de control de la conducta oficial de los servidores públicos, asimismo de promoción y protección de los derechos. En la Constitución de 1886, si bien se contemplaron unos órganos de control, no gozaron de la autonomía e independencia necesaria para cumplir cabalmente su labor. En la Constitución Política de Colombia de 1991, con el fin de fortalecer y especializar el control, se extendió la fiscalización a todos los órganos y las ramas del poder. Las funciones de los órganos de control están relacionadas a defender al pueblo, control disciplinario y el control fiscal. Es de notar que ninguno de dichos órganos hacen parte de las ramas del poder público, dada a su independencia, factor determinante para el ejercicio y desempeño de sus funciones de vigilancia y control en forma autónoma. Los órganos de control están compuestos por la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República. La principal función de estos organismos es ejercer el control financiero de gestión y resultados sobre las entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Asimismo, ejercer control disciplinario del sector público, adelantando las investigaciones y sancionando a los funcionarios en el desempeño de sus funciones irregulares. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Álvarez y yo les voy a hablar de la Auditoría General de la República, la cual es un organismo de vigilancia de gestión fiscal de la Contraloría General de la República, las Contralorías municipales, distritales y departamentales. Esta está dotada de total autonomía a nivel contractual, administrativo, presupuestal y jurídica, y no hace parte de ninguna de las ramas del poder público. Su actual auditora es Alma Carmenza Erazo Montenegro, con un periodo del 2019 al 2023. Su función es ejercer vigilancia de los organismos de control fiscal conforme a los procedimientos, principios y sistemas que están en la Constitución Política, la cual más adelante pues se las voy a desarrollar. Por lo cual el auditor general deberá fijar políticas, prescribir métodos y la forma de rendir cuentas. Determinarán los criterios que deberán aplicarse para evaluar la gestión, los resultados y la parte financiera, entre otros, de la Contraloría General. En el artículo 272 del 2000, en su artículo 3, se encuentra la emisión de la Auditoría General de la República, la cual coayuda a la transformación, depuración y modernización de los órganos constituidos en el control de la gestión fiscal mediante la promoción de principios, finalidades y cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, el fomento a la cultura del autocontrol, el estímulo a la participación ciudadana y la lucha para erradicar la corrupción. En el artículo 6 del dicho decreto nos habla de la autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal, la cual en el ejercicio de la autonomía administrativa le corresponde a la Auditoría General de la República definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones de conformidad con los principios establecidos en las leyes, este decreto y la Constitución Política. El auditor representa a la entidad judicial y extrajudicial por sí mismo o a través de su apoderado.
Corresponde al auditor general suscribir en nombre y en representación a la entidad en los actos y contratos requeridos para llevar la cabalidad del cumplimiento de sus funciones, según la contratación de la administración pública. En el artículo 7 del decreto ya mencionado, habla de los recursos y bienes de la Auditoría General de la República, la cual dice que el manejo de los recursos que presupuestal y contablemente le correspondan a la Auditoría General estará a cargo del auditor general, sin perjuicio de las delegaciones que haya lugar sobre esta materia. En el parágrafo transitorio del artículo anteriormente mencionado estipula que la Contraloría General de la Nación le transferirá a la Auditoría General de la Nación el dominio y la posesión de los muebles o inmuebles, incluido 11 parqueaderos que actualmente están en funcionamiento de la Auditoría General de la República. El artículo 8 nos habla del presupuesto, el cual dice que por virtud de la autonomía jurídica, administrativa, contractual, presupuestal, la Auditoría General de la República le corresponderá una sección del Presupuesto General de la Nación. En el parágrafo del artículo anterior nos dice que los recursos provenientes de sanciones pecuniarias impuestas por la Auditoría General de la República a sus vigilados ingresarán al Presupuesto General de la Nación, en conformidad con la Ley Orgánica Presupuestal. Los órganos de asesoría y de coordinación son la Comisión de Personal y el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. El primero busca un equilibrio en la eficiencia entre la administración pública y la garantía de la participación de los empleados en las decisiones que los conciernen, como la vigilancia y el respeto por las normas. El segundo cumple un rol facilitador y responsable y hace parte de las instancias de las articulaciones como funcionamiento armónico del sistema del control interno. Según el artículo 274 de la Constitución Política de Colombia, para ser elegido como Auditor General de la República se debe ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de su ciudadanía, tener más de 35 años, tener un título universitario en ciencias humanas, económicas, financieras, administrativas o contables, experiencia profesional de no menos de 5 años como docente universitario por el mismo tiempo y acreditar calidades adicionales que exija la ley. Bueno, pero entonces, ¿quién no puede ser elegido? Según este mismo artículo de la Constitución Política, no puede ser elegido auditor general quien ya haya sido un miembro del Congreso u ocupado un cargo público del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior de las elecciones. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a prisión por delitos comunes. El Auditor General de la República será elegido por el Congreso de Estado de terna. ¿Pero qué es terna? Según el diccionario jurídico, terna es propuesta para la elección para un cargo o empleo integrada por 3 personas, entre las cuales la autoridad competente para ello puede elegir la que estime más a propósito según las circunstancias del Estado. Por la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los principios de transparencia, de publicidad, objetividad, participación ciudadana y equidad de género para un periodo de 4 años. Hola compañeros, el tema que me correspondió fue la Defensoría del Pueblo. En el mundo moderno, la figura del defensor del pueblo aparece en Europa en el siglo XIX, en Suecia. Esta era llamado ombudsman, que significa el que defendía al otro. Estos eran elegidos por el rey y después por el parlamento, y sus funciones eran hacer cumplir las leyes, y si en determinado momento alguna persona veía que sus derechos eran vulnerados, estos eran los encargados de ayudarlo. En Colombia, la historia de los derechos humanos aparece 182 años después, en 1991, cuando el país asistió a la redacción y firma de la nueva Constitución Política. Allí, en el título 10, en el capítulo 2, en el artículo 282, está expresa su función de velar por la promoción y la divulgación de los derechos humanos.
El defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes por un periodo de 4 años y por una terna enviada por el presidente. Ese es el responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos, así como el fomento y el respeto al derecho internacional humanitario. Bueno, eso lo podrá hacer cumpliendo las funciones de instruir a los habitantes del territorio y a los colombianos en el exterior en el ejercicio, en la defensa de los derechos ante las autoridades oficiales o ante las privadas. También la de divulgar los derechos humanos y recomendar políticas para su enseñanza. Bueno, estos funcionarios tienen unas funciones que son organizar y dirigir la Defensoría Pública, presentar un proyecto de ley, invocar el derecho de habeas corpus e interponer acciones de tutela o acciones populares. Estas últimas están relacionadas con la defensa del ambiente sano, con la moralidad administrativa, con el patrimonio cultural, con los servicios y la salubridad pública y la libre competencia económica, entre otros. Bueno, todo esto está orientado a la defensa de los derechos humanos, como ya lo he dicho anteriormente. El defensor del pueblo es el encargado de orientar la práctica de los derechos de los habitantes en el territorio nacional y de las personas que estén en el extranjero. Bueno, sus pronunciamientos buscan generar credibilidad, legitimidad y confianza para los ciudadanos. La entidad atiende las necesidades de los ciudadanos mediante 10 legaturas, como son la salud y la seguridad social, los asuntos constitucionales y legales, derechos colectivos y ambientales, política criminal y penitenciaria, seguimiento a las políticas públicas de los derechos humanos, derechos de la niñez, de la juventud y de las mujeres, los indígenas y las minorías étnicas, la prevención de riesgos de violación de los derechos humanos y derechos internacionales humanitarios, para los derechos de la población, de las poblaciones que son desplazadas, orientación y asesoría para las víctimas del conflicto armado. Eso traduce en defender también los derechos de las personas que están en clínicas y en hospitales. También, si en algún momento, con lo que está pasando, por ejemplo, con el COVID-19, si a alguna persona le suspenden algún tratamiento o le suspenden también medicamentos, y pues que esto sea algo importante y que de ello esté en riesgo su salud. En nombrar a quienes permanezcan en las cárceles no tengan castigos diferentes, que no sean la privación de su libertad, que no se sientan que su dignidad es pisoteada, por ejemplo. Y más que... Bueno, la Defensoría del Pueblo no es la encargada de tomar decisiones en ningún momento. Lo que hace es un acompañamiento a las personas que lo necesitan, guiarlos, pero en ningún momento ellos pueden tomar una decisión. Bueno, en el Congreso de la República, mediante la Ley 1642 del 2013, el presidente revistió precisas facultades extraordinarias para modificar la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo, su régimen de competencias interno, la organización y funcionamiento y la suspensión de funciones que no correspondan a la naturaleza de la entidad. Bueno, teniendo en cuenta esas facultades que se le brindaron al presidente, se expidió el decreto 25 del 2014, en el cual se establecieron las funciones orgánicas de la Defensoría del Pueblo. En su estructura, con lo relacionado al Defensor del Pueblo, con las defensorías regionales, secretarías general, entre muchas otras que hay. Hola, mi nombre es Melissa Toro y les voy a hablar sobre la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. En la Carta Política, el control fiscal a la gestión política
pasó de ser previo y perceptivo a posterior y selectivo. No obstante, el nuevo enfoque del control permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a mejorarlas, con lo cual lograremos entidades más eficientes y eficaces, cumpliendo con el fin último del control, que es el mejoramiento continuo de las entidades públicas. Actualmente, la entidad cuenta con una planta de personal de 4.057 cargos, a los cuales 3.934 son cargos de carrera administrativa y 123 son de libre nombramiento y remoción. El cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República ejerce en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado al determinar si adquieren, manejan o usan los recursos públicos dentro del marco legal, sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental. Tienen a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen por acción o por omisión, en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado. Es importante mencionar también que la Contraloría procura igualmente el resarcimiento del patrimonio público, intenta recuperar los recursos y bienes públicos que han sido objeto de deterioro como resultado de su mala administración o que han sido apropiados de forma indebida por los funcionarios o por los particulares. Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. El organismo fiscalizador promueve la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante un proceso estratégico y focalizado en aquellas entidades y áreas de alto riesgo previamente identificadas. Es relevante mencionar que el control fiscal en Colombia es descentralizado. El control fiscal en Colombia está descentralizado en varios niveles. Además de la Contraloría General de la República, existen contralorías departamentales y contralorías municipales. Todos los departamentos tienen contralorías departamentales, pero no todos los municipios tienen contralorías municipales. Cada Contraloría tiene preferencia para conocer de sus asuntos que se desarrollan dentro de su ámbito territorial. Es así como entes de carácter nacional son vigilados por la Contraloría General de la República, mientras que entes departamentales como las gobernaciones y entes municipales como las alcaldías son vigiladas preferentemente por las Contralorías departamentales y municipales, mientras que la Contraloría General de la República recibe su presupuesto del Gobierno Nacional. Las Contralorías departamentales y municipales reciben su financiación de los departamentos y municipios. Otro asunto de gran importancia es la participación ciudadana en este ente de control nacional. Las estrategias del control fiscal participativo están orientadas a lograr una ciudadanía informada, formada y organizada con base en la Constitución y la ley que faculta a los organismos del control fiscal para vincular a la comunidad y a su gestión de tal modo sus financiaciones son: primero, presentar ante las distintas instancias de la Contraloría General las iniciativas de la comunidad frente a los procesos de participación ciudadana en el control fiscal. Segundo, ordenar y dirigir la recepción, sistematización y evaluación de las denuncias ciudadanas sobre presuntos malos manejos de los recursos del Estado. Tercero, efectuar el seguimiento de las quejas y denuncias derivadas de las acciones ciudadanas de acuerdo con la información que suministren sobre el particular. Cuarto, establecer las estrategias de promoción
de la participación ciudadana para coayudar eficazmente a la vigilancia de la gestión fiscal e identificar los mecanismos institucionales, metodológicos y técnicos que la garanticen. Quinto, dirigir el apoyo al desarrollo de las veedurías que constituya la sociedad civil para que contribuyan al eficaz ejercicio de la vigilancia fiscal participativa. Sexto, disponer lo necesario para organizar, administrar y difundir la Red Nacional de Información Ciudadana para el Control Fiscal Participativo. Séptimo, establecer las estrategias para promover los mecanismos de control ciudadano en los proyectos de alto impacto social, económico y ambiental. Octavo, promover un especial seguimiento con el apoyo de las demás contralorías delegadas a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres. También se cuenta con un observatorio de control fiscal participativo, en el cual todo ciudadano tiene la posibilidad de conocer el estado de cosas a nivel del control de los recursos públicos en cada departamento y municipio. Existe en la página web de la Contraloría una pestaña para acceder a dicho observatorio. Bueno, en resumen, las funciones de la Contraloría son: primero, en representación del pueblo colombiano, la Contraloría General de la Nación vigila a las empresas privadas y públicas que manejen dineros o bienes de la nación. Segundo, evalúa los resultados que obtuvieron las instituciones que usaron dineros públicos para así determinar su buen uso, bajo los parámetros de economía, eficiencia, equidad y sostenibilidad ambiental. Tercero, examina que los sujetos a vigilar cumplan sus objetivos. Cuarto, tienen a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores que causen daño, bien sea por omisión, en forma dolosa o culposa, algún daño al patrimonio del Estado. Quinto, imponer sanciones derivadas del ejercicio de vigilancia. Sexto, tienen la misión de recuperar los recursos y bienes públicos que han sido deteriorados como consecuencia de la mala administración o que han sido apropiados por particulares. Bueno, para concluir, actualmente el Contralor General de la República es el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Muchas gracias. Un cordial saludo a todos mis compañeros y al docente. Hoy voy a hablarles un poco sobre la Procuraduría General de la Nación. Bueno, como tal, su naturaleza jurídica nos menciona que es el máximo organismo del Ministerio Público, o sea, ambas se compactan. Este tiene autonomía administrativa y financiera, aparte pues de la presupuestal, y como tal no hace parte de ninguna de las ramas del poder público. Bueno, como ya lo mencioné, esta entidad con autonomía financiera y administrativa nos representa a nosotros como colombianos ante el Estado. Y pues una de sus mayores importancias es que está dentro del Ministerio Público. Bueno, voy a mencionarle uno de sus aspectos destacables en la nueva concepción del Ministerio Público, la cual la constituye el poder preferente disciplinario de la Procuraduría frente a otras agencias estatales. Esto según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 277 y asimismo el artículo 236 del decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 155 de la ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario. Bueno, los funcionarios generales y específicos del Procurador General de la Nación se encuentran en los artículos 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Bueno, como tal, al ir a la página principal de la Procuraduría General de la Nación,
puedo encontrar que en su historia nos dicen que esta aparece por primera vez en la historia constitucional del país, en el reglamento provisional para el establecimiento del Poder Judicial. Este fue expedido por el Congreso Nacional de Angostura el 25 de febrero de 1819, antes de constituirse la República de Colombia, como una propuesta para ser insertada en la primera constitución, o sea, solo fue una propuesta. Sin embargo, el decreto firmado por el libertador Simón Bolívar no fue tenido en cuenta por los constituyentes de 1821, porque en esa constitución no se institucionalizó la Procuraduría General, lo cual solo se hizo en la Constitución de 1830, que ahí fue donde se creó el Ministerio Público. Voy a decirle uno de los objetivos de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, primero, pues es vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. También es proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Otro de ellos es defender los intereses de la sociedad, de todos los colombianos. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Bueno, ejercer la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular. Ejercer preferentemente el poder disciplinario. También nos dice que adelantar la investigación correspondiente e imponer sanciones respectivas conforme a la ley. Otro de ellos es intervenir en los procesos y ante las instancias judiciales o administrativas cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Bueno, otra de ellas es rendir anualmente informe de su gestión al Congreso. También exigir las funciones públicas y a los particulares la información que considere necesaria. Las demás que determine la ley, y para el ejercicio de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de poder judicial y podrá interponer las acciones que considere necesarias. Todo lo anterior dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Bueno, a continuación les voy a dividir en tres partes las funciones. Primero, la función preventiva de la Procuraduría General de la Nación. Se considera la principal responsabilidad de la Procuraduría, que ésta empeña en prevenir antes que sancionar. Vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales. Bueno, la función de intervención, que es otro punto. En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones contencioso-administrativa, constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa, sino imperativa, y aparte se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario. Aparte también cobra trascendencia siempre que éste se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la función disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejen dineros del Estado.
de conformidad con lo establecido en el Código 1 Disciplinario o Ley 734 de 2002. Ahora bien, voy a hablarles un poco sobre el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Como les dije anteriormente, este va muy de la mano con la Procuraduría General de la Nación. Bueno, como tal, su naturaleza jurídica nos dice que es una unidad administrativa especial de carácter académico, autonomía financiera y autonomía presupuestal, que hace parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación, pues ya mencionada. Bueno, este Instituto de Estudios del Ministerio Público es esa unidad administrativa de carácter académica, autonomía financiera y autonomía presupuestal. Como tal, regula su propia actividad y establece las tarifas de los servicios que presta. Su domicilio es la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Ahora bien, voy a decirle un poco de sus funciones. Y bueno, como principio está asesorar al Procurador General de la Nación y a los funcionarios del Ministerio Público mediante el desarrollo de programas de capacitación orientados a mejorar la gestión administrativa y a promover el conocimiento y el respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Bueno, otro de ellos es realizar estudios que tengan por objeto orientar la lucha contra la corrupción administrativa y promover la protección de los derechos fundamentales, así como estimular las actividades que con el mismo fin realicen otras entidades estatales. Otro de ellos es organizar actividades de investigación, cursos y otros eventos académicos sobre los diferentes temas del Ministerio Público. Lo otro es realizar los exámenes de actualización de conocimiento a los servidores de la entidad de libre nombramiento y remoción. Por último, las demás que le asignen la ley y el Procurador General. Bueno, ahora les voy a hablar sobre su estructura. El Instituto de Estudios del Ministerio Público tiene la siguiente estructura. Primero, consejo académico. Segundo, la dirección. Tercera, la división de investigación sociopolítica y asuntos socioeconómicos. Cuarto, división de capacitación. Y quinto, la división administrativa y financiera. Bueno, el consejo académico está integrado por, primero, el Procurador General de la Nación o su delegado, quien lo presidirá. Segundo, el Defensor del Pueblo o su delegado. Tercero, el director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, quien actuará como secretario. Cuarto, un representante elegido por los procuradores. Y como último, un representante elegido por la Asociación de Personas. Finalmente, voy a hablarles sobre las normas orgánicas que componen la Procuraduría General de la Nación. La primera es la Ley Cuarta de 1990. En esta establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación. La segunda es la Ley 201 de 1995, en donde se establece la estructura y organización. Luego sale el Decreto 262 de 2000, en donde modifica la estructura y la organización de la Procuraduría. Posteriormente sale la Resolución 017 de 2000, en donde se denominan algunas dependencias de la entidad, delegan funciones y competencias del Procurador General de la Nación y aparte distribuyen y asignan competencias de la Procuraduría General. Después sale la Ley 1367 de 2009, en donde se adicionan unas funciones del Procurador General de la Nación, sus delegados y se dictan otras disposiciones. Después sale el Decreto 2246 de 2011, en donde se modifica la estructura de la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, en 2018 sale un decreto, el 1511, por el cual se modifica la estructura de la Procuraduría General de la Nación. Buenas tardes, profe Germán y compañeros. Me presento, soy Jonathan Saldarriaga.
A continuación voy a explicar un órgano de control cuya importancia es determinante para que este país en algún momento pueda tener gobernantes que sí quieran ayudar a la prosperidad de este país y que no suceda como en toda la historia cuya única intención de los dirigentes es apoderarse del erario, desangrando el país, sumiéndolo en la pobreza y miseria en que hoy nos encontramos. Ese órgano es el CNE, Consejo Nacional Electoral, cuya función es organizar, dirigir las elecciones en el país y vigilar los partidos políticos. Citando el libro Retos y Tendencias del Derecho Electoral, en un escrito realizado por Joaquín Barreto Suárez en la página 445, este libro se encuentra en la biblioteca virtual de la UCC y dice así: en cuanto a las autoridades electorales, el artículo 120 eleva al rango constitucional la organización electoral, conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y los otros órganos que establezca la ley. Cabe destacar que la organización electoral únicamente estaba regulada en el plano legal por el Decreto Ley 2241 de 1986 o Código Electoral. Esto nos deja claro que el Consejo Nacional Electoral toma autoridad gracias a la Constitución de 1991, ya que anteriormente esta solo estaba reglamentada por un decreto. Ahora adquiere un valor significativo para los partidos políticos y las elecciones en Colombia. De igual forma, designa a la Registraduría Nacional para que ayude en estos trámites, ya que en cada ciudad, municipio debe existir al menos uno de estos entes. En el artículo 264 de la Constitución Nacional dice que este órgano estará conformado por 9 miembros, los cuales serán elegidos por el Congreso de la República para un periodo de 4 años. Estas personas serán postuladas por los partidos o movimientos políticos con previa anterioridad y estos tendrán las mismas inhabilidades y derechos que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 265 de la Constitución deja expreso sus atribuciones, que no se iniciaron precisamente en 1991. Tomando otra cita de este mismo libro, pero en la página 486, expresa que gracias al acto legislativo 01 del 2003 se pudo brindar mayor autonomía al Consejo Nacional Electoral. Textualmente nos dice de la siguiente forma: despolarizar la organización electoral, alejándola de las cuotas políticas que dieron origen al caos electoral que se presentó en las elecciones parlamentarias del 10 de marzo de 2002, incentuar las agrupaciones en torno a los partidos y desestimular las microempresas electorales. Con esto nos queda claro que la maquinaria política estaba utilizando el CNE a su antojo. Ahora no ha cambiado mucho, pero cada día se trata de mejorar. Las funciones de este órgano son: gozar de autonomía presupuestal y administrativa, es decir, su presupuesto está dirigido por el Estado, lo administra esta entidad sin intermediarios. Aparte de esto, reglamenta sus propias normas. Dará posesión al Registrador Nacional del Estado Civil. Esta persona es bien importante porque debe existir una relación entre ellos muy estable para que puedan ejercer un control de la organización electoral, ya que coordina la logística de los lugares donde se van a instalar las mesas de votación, la convocatoria de los jurados, el listado de personas que podrán votar. Luego, realizará el escrutinio de toda la votación nacional. La registraduría hará control de que no haya lugar a fraude en las urnas, que los formatos sean diligenciados correctamente por los jurados de votación y que estos cumplan con su función de jurado. Deberá recibir oficios para recibir escrutinios y documentos de cualquiera de las etapas del proceso, generando un desarrollo con transparencia frente a las elecciones. Se encarga de emitir el reconocimiento de los partidos políticos
otorgando la personería jurídica. Además, si encuentra algún tipo de irregularidad en los partidos o estos no alcanzan el umbral que necesitan para seguir como partidos, revocará su personería jurídica. Además, revocará en cualquier momento a cualquier candidato que se pruebe que haya incurrido en causa de inhabilidad y no permitirá que continúe con su campaña. Velará por el cumplimiento de las normas de los partidos y movimientos políticos, haciendo control en la publicidad, encuestas de opinión política para garantizar los derechos de la oposición y de las minorías. Distribuirá el presupuesto de forma equitativa para el financiamiento de las campañas electorales, asegurando el derecho de participación política de los ciudadanos. Y por último, y no menos importante, servirá de cuerpo consultivo del gobierno en su competencia. Podrá presentar proyectos de ley, actos legislativos. Muchísimas gracias por su atención.